romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, mudéjares, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el arte neoclásico, el conflicto con el Pilar, asesinatos, incendios o una tremenda tormenta. Laseo de Zaragoza es un libro que comenzó a escribirse hace al menos 2 milenios, justo al lado del Ebro. Hace 25 años abría de nuevo sus puertas, tras un largo tiempo de mejoras. Hoy leemos los siglos que recorren este edificio con los ojos de quienes más lo han estudiado, para ver como nunca lo que siempre estuvo aquí. Cuando los romanos creaban una nueva ciudad, un sacerdote con una yunta de bueyes araba a ciegas un perímetro. Eso marcaba la muralla y el interior sería el lugar sagrado. Así se hizo también hace 2000 años en César Augusta. Desde entonces, este suelo se ha dedicado al culto divino. Y aquí es donde marcan el foro, que es el espacio más importante de una ciudad. ¿Qué edificios vamos a encontrarnos aquí? El más importante de ellos es el templo. El templo se coloca en el lugar más alto y además encima le hacen un basamento, un podio, que en este caso es de Opus Caementicium, que es de enormes dimensiones, que todavía va a elevar más la altura de este edificio, que es fundamental porque tiene que unirnos con las divinidades. Estaba donde se reunían los notables de la ciudad, la biblioteca, donde se acuñaba moneda y la basílica. El Imperio Romano fue cayendo por la entrada de pueblos bárbaros y la creación de reinos visigodos. Los grandes edificios fueron desmontados para reutilizar materiales. En los siglos V o VI pudo haber por aquí una catedral dedicada a San Vicente, aunque se desconoce su ubicación exacta. En el año 714 los musulmanes entran en la ciudad. En Saracusta, sobre el lugar sagrado de los romanos, se levantará la primera mezquita de Al-Ándalus. El fundador de la mezquita Al-Jama, según las crónicas andalusíes, es Hanasa Sanaani. Este, que es el que hace capitular Zaragoza en el año 714, construye la mezquita Al-Jama de nueva planta en el centro de la plaza del foro. La mezquita Al-Jama está girada con respecto a la trama urbana para que esté orientada canónicamente a la Meca. Saracusta fue la capital de la Marca Superior, con un gran movimiento económico y cultural. Su mezquita Al-Jama tuvo hasta 3 ampliaciones tras su construcción inicial. De la mezquita Al-Jama se conserva lo que es la parroquieta, con la techumbre interior del presbiterio, el interior del alminar nuevo dentro del campanario, la huella del alminar viejo y cerramientos de algunas capillas laterales de la catedral son los cerramientos de la antigua mezquita. Cuando las tropas de Alfonso I toman Zaragoza en 1118, la grandeza de su mezquita hace que el rey decida convertir el templo en catedral cristiana. Primero algunas partes se mantienen, luego comienzan a hacerse nuevas. Podemos leer en este texto grandioso que es nuestra catedral, en primer lugar una fase románica, que ya hemos dicho que tardía. En segundo lugar, una fase gótica, con varias etapas. Y finalmente una etapa renacentista, sin olvidar el mudéjar. Desde el siglo XII, los reyes de la Casa Real de Aragón eran coronados aquí, en esta catedral. Es decir, Laseo no solo es la primera capital de mi reino, como nos dice Fernando el Católico, sino que hacía a efectos eclesiásticos y políticos un papel similar al que ejerce en Francia la Catedral de Reims. La catedral se va ampliando hasta ocupar todo el espacio de la antigua mezquita, pero quedó como un lugar oscuro que un papa, el Papa Luna, quiso solucionar. Contrató en 1409 al mejor arquitecto mudéjar del momento, Mahoma Ramí. Él hizo la luz con el cimborrio. Su aportación y el muro de la parroquieta han hecho que Laseo fuera declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A punto de comenzar el Renacimiento sucede uno de los capítulos más sangrientos de Laseo.
Pedro de Arbués, canónigo de la catedral, es nombrado por Torquemada inquisidor de Aragón. Los judíos, especialmente perseguidos en esos momentos por los reyes católicos, estaban en el punto de mira de su autoridad. Un día, mientras Pedro Arbués rezaba a los pies del altar, fue asesinado por 8 hombres. La tradición dice que fueron judíos conversos los que, aprovechando que Pedro Arbués estaba rezando delante del altar mayor del aseo, cometieron el asesinato. Pedro Arbués murió 2 días después de que le atacaran estos supuestos judíos conversos, pero la verdad es que ese asesinato además fue aprovechado políticamente para justificar la persecución y la expulsión de los judíos, ¿no? En el siglo XVII termina una de las polémicas más importantes de la historia de Aragón. Pilaristas y seístas llevaban 4 siglos enfrentados por cuál era el templo más adecuado como sede de la catedral. Zanja el asunto el Papa Clemente X, uniendo los 2 cabildos en 1676. Pero cada templo seguiría reivindicando atención. En 1678, el día de Todos los Santos, una enorme tempestad destroza la torre y la campana Valera. Al refundirla descubren que es necesario reforzar el campanario. En el año 1681, justamente en el mes de julio, se producen 2 acontecimientos importantes. El 4 de julio se pone la primera piedra, digamos un acto simbólico, de lo que va a ser la construcción de la torre del aseo. Unos días más tarde, el 24 de julio, festividad de Santiago, se produce la primera piedra para la construcción del nuevo templo barroco del Pilar. Esto no es casualidad, obviamente, ¿no? Casi un siglo después se hace una nueva fachada. El responsable es el arquitecto aragonés Julián de Yarza, que había trabajado en el Pilar con el arquitecto real Ventura Rodríguez. De ahí aprovechó para el aseo el diseño que estaba previsto para una de las fachadas del Pilar. El aseo tiene además sala capitular, sacristía, oficinas del Cabildo, museo de tapices, biblioteca y archivo. De allí desaparecieron en los años 60 cientos de libros, comprados y la mayoría robados por el anticuario italiano Enzo Ferrajoli, entre ellos incunables. El mal estado del templo obligó a cerrar el lugar al culto en 1987. En los 90 los arquitectos Pemán y Franco se encargan de la restauración. El mal estado del pavimento obliga a levantar el suelo. Aparecieron entonces los restos que descubrieron la historia olvidada. A 50 o 60 centímetros, pues prácticamente se cruzan, sobre todo, pues todas las construcciones islámicas, la mezquita y las primeras construcciones cristianas, ¿no? Están prácticamente en el mismo nivel y muy cerca, pues, de lo que actualmente estamos pisando. Todas las citas de viajeros de finales del XIX y del XX hablaban de una catedral oscura, fundamentalmente, ¿no? Una catedral lúgubre. Que no es un fanal gótico puro, que no es tampoco una iglesia románica, pero que es una iglesia con una luz tenue, muy apropiada, pues, para el recogimiento, para ese tránsito alrededor de todo el deambulatorio. El espacio tiene un sentido en sí mismo y ese sentido además está muy condicionado por una luz que es cálida y acogedora, ¿no? Que lo convierte en un espacio casi, digamos que familiar, en el que estás a gusto cuando estás dentro, ¿no? Somos herederos en esta catedral de las obras que la fe del pueblo cristiano, de sus pastores, del cabildo, de los arzobispos, etcétera, han realizado precisamente para eso, para honra de Dios. Para un cristiano hoy en Zaragoza, pues tiene que ser un orgullo el poder decir que su iglesia madre, que es la catedral, es el edificio posiblemente más bonito de Zaragoza y uno de los más bonitos de toda España. Desde la reapertura en 1998 ha habido un calendario constante de pequeñas obras. Todo se hace con la entrada que abonan las miles de personas que visitan el aseo de Zaragoza cada año. Si no hubiese un mantenimiento mínimo, la catedral entraría en deterioro en 3 años y lo que hemos hecho no habría servido para nada. Coste, pues aquí hay trabajando diariamente entre 13 y 15 personas a sueldo. La luz está encendida todo el día, en invierno está climatizada, las obras de reparación ordinarias, el mantenimiento de tejados, son muchas las tareas que se llevan a cabo para mantener la catedral. El yeso, la cerámica y el ladrillo la hacen única y aragonesa, como los miles de mujeres y hombres que han trabajado por construirla a lo largo de la historia. Y las obras siguen. El libro del aseo se sigue escribiendo día a día.
en el mismo sitio, 2000 años después. Every day